saludándola, Encantado, Dayana. dándoles Buenos la días. bienvenida. Cuéntenos, ¿nos escucha bien? ¿Nos puede dar un retorno comprendido? ¿Qué tal? Sí, muy buenos días, Verónica, Henry, Ramiro, un saludo a ustedes y a todos los ecuatorianos que exigían resultados positivos para el país desde la Asamblea Nacional y que hoy celebran que Pancita Llena ya sea ley. Gracias por la invitación. A ver, ya que... Te faltó Alberto Quintana. No, sí dijo, comenzó por Alberto. No, se comió. Se lo com- no. Alberto. Lo siento. Ah, bueno, está. Ya que está con la pancita llena, Dayana, puede referirnos, porque vamos a hablar de lo simpático de la Asamblea y dejemos Así lo es. final, lo agrio, lo amargo, lo que no tiene presentación, esas cosas que en verdad terminan desagradando. Pero vamos por las buenas noticias. Dígame qué es la pancita llena, que yo la cargo llena siempre desde hace mucho tiempo. Bueno, pues no corren la misma suerte mucha gente en el país. En el Ecuador, 1.5 millones de personas están subalimentadas, es decir, una de cada 7 personas se acuesta cada noche sin comer. Las familias ecuatorianas que viven en pobreza extrema, no tienen alimentos suficientes y de calidad. Sin embargo, vivimos en un país rico, de producción abundante, donde hay alimento suficiente para alimentar a más cantidad de gente de la que está padeciendo hambre. Lo que hacía falta era una correcta redistribución, es decir, acceso, crear acceso para todas estas familias cuando vivimos en un país que tenemos un 25% de niños menores de 5 años que padecen desnutrición crónica infantil. Eso es lo que es Pancita Llena. Lo que procura es incentivar la donación por encima de la destrucción de alimentos. Hoy la ley permite destruir todos aquellos alimentos que no van a ser comercializados, es decir, que salieron de su ciclo ya, salieron de la percha, ya no van a venderse, ya sea porque tienen imperfecciones en su empaque, porque tienen mal puesta la etiqueta, porque simplemente están próximos a vencerse, pero aún son aptos para el consumo humano. Esos alimentos no pueden ser incinerados, no pueden ser quemados, está prohibido destruirlos, deben ser donados o deben servir para otras cosas, pero lo último que a donde deben llegar es a la destrucción. Eso es ley Pancita Llena, para que nadie se acueste con el estómago vacío en nuestro país. ¿Cómo van a hacer, Dayana, en el marco de esta ley? Yo tengo algunos negocios de alimentos y procuramos, en la medida de lo posible, poner las cantidades exactas. Si alguien quiere más, se le pone un poco más, pero es preferible llegar a ese punto que al desperdicio, coincido. Pero en el tema de supermercados, grandes cadenas, que es lo que usted cita, que se produce la obsolescencia en percha a un tiempo, ¿quién podría ser el ente regulador, el ente recopilador? No regular porque suena feo, porque la bondad no tiene que venir por ley, sino por corazón. Ya me desagrada que se tenga que poner por ley, pero en verdad no todo el mundo tiene la misma actitud. ¿Cómo hacer? Porque yo en algún momento entrevistaba a la alcaldesa y le decía comedores populares, hay que hacer comedores populares, y ella me dice que ya está en plan, no lo he visto todavía en los hechos, pero si en Guayaquil, en Ecuador hubieran comedores populares, podría probablemente ser el legítimo receptor de todo esto que usted está diciendo, Dayana. Y esa es una excelente propuesta y una excelente iniciativa porque funcionan, porque la gente los pide y yo creería que a partir de esta ley pueden surgir todas esas ideas, como por ejemplo, usted ha visto seguramente en otros países que hay restaurantes que tal vez media hora antes o una hora antes de que vayan a cerrar sus puertas, así como supermercados, dan a menores precios ciertos productos que ya no van a venderse, pero que tampoco pueden guardar, pero que están en perfectas condiciones, que tienen un alto valor nutricional. Hay supermercados en otros países en los que les ponen una etiqueta roja a esos productos que ya, si vas a comprar en ese momento, te los dan a mitad de precio o menos aún. Entonces, esto lo que va a generar es una cultura precisamente del no desperdicio. ¿Qué hacemos desde nuestros hogares, desde nuestras familias para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos cuando hay niños, mujeres, ancianos que se mueren de hambre? Todos los llamados a donar en esta ley son todos los actores de la cadena alimentaria, es decir, los productores, los procesadores, los distribuidores, los comercializadores. Ellos son considerados donantes.
el ente rector de esta política pública, porque es una política pública, es decir, es una ley que es completamente integral, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por supuesto que si el objetivo es que más personas accedan a alimentos, lo ético y lo humano, así como usted dice, es que todos seamos más conscientes y comencemos a donar. Por supuesto que a veces uno dice, una ley para donar, no obligas la donación, lo que prohíbes es la destrucción. Hay una pirámide de jerarquización donde si no puedes primero reducir tu desperdicio, entonces lo dones. Si no puedes donar, que vaya a compostaje, sino que vaya a relleno sanitario, sino que vaya a energía renovable, sino que vaya a alimento para animales incluso. Nosotros nos alimentamos de estos animales. Y finalmente, si ya no te queda otra opción y son alimentos que ya están dañados, que son nocivos, entonces los puedes destruir. Pero no es posible que en este año, en este mundo en el que vivimos, sigamos permitiendo por ley que se destruyan alimentos que aún pueden ser aprovechados por otras personas y otras familias. Eso no lo vamos a permitir más y gracias a esta ley, eso ya se acaba de frenar hace 2 días recién. Esto está calientito, está recién salido del horno. Con una muy buena comida que se debe comer caliente. Antes de darle paso a Alberto Quintana, que está ávido de preguntarte, Dayana, algo que deberían complementar en un momento es la alimentación preventiva. ¿Qué llamo yo como la alimentación preventiva? Este país adolece de muchas enfermedades producto de una incorrecta alimentación. Entre esas la diabetes, entre esas el colesterol subido, los triglicéridos, porque la dieta del ecuatoriano es alta en grasas y azúcares. Y entonces, tener de la mano, esto ayudaría a las autoridades de salud pública a evitar tener que andar gastando en diálisis, en temas de infartos, en terapias intensivas. Por supuesto que de algo nos tenemos que morir, pero tenemos que corregir nuestra alimentación y eso debería también ser una política pública. Esa se la dejo como tarea. Le paso a Alberto. Me encanta, un ratito, me encanta lo que me está preguntando porque es un enfoque distinto precisamente. Usted sabe que la desnutrición crónica infantil que padecen nuestros niños menores de 5 años no empieza cuando ellos nacen, sino cuando sus madres están embarazadas, que tampoco tienen una buena alimentación. Ustedes pueden ver personas que tengan alimento, o sea, que tengan comida, mejor dicho, que coman durante el día, pero eso no quiere decir que se estén alimentando, porque comer arroz todos los días o comer un arroz con huevo todos los días no necesariamente es alimento. Faltan otros nutrientes que derivan de otro tipo de alimentación, que esa es la que nosotros queremos complementar con estos alimentos que no se van a vender. Entonces, vivimos en un país que tiene una cultura curativa, no preventiva, un país que no fomenta el deporte. Luego del COVID que hemos vivido a escala mundial, Ecuador no es un país que fomenta el deporte, que fomenta la actividad física, que fomenta los buenos hábitos alimenticios, porque entonces estaríamos menos propensos a sufrir enfermedades y a que el Estado, por supuesto, gaste dinero del que no tiene para para la cura. Sí deberíamos apostarle, y además como autoridades y como sociedad también, a fomentar el deporte como un estilo de vida precisamente para mantener nuestra salud mental y física, ¿no? Claro que sí, Dayana, gusto enorme siempre. Eso. Qué gustazo. Hola. Hablábamos hace un momento, ¿no? Con Verónica Landetti y con Lorena Vázquez. A instancias del inicio del periodo lectivo escolar, ya está corriendo del periodo de los establecimientos educativos del régimen Costa Galápagos, ¿no? Ya hablábamos de los privados y anotábamos que el viernes próximo arrancan los fiscales. Y hablábamos de este concepto, ¿no? La loncherita saludable. Y puntualizábamos, ¿no? Estos 3 graves problemas son diabetes, obesidad y la desnutrición crónica infantil. Son enfermedades gravísimas, ¿no? Que de alguna manera con este enfoque, con el trabajo que desarrolla el Estado, que debería estar más articulado, yo creo que hacia allá se debe propender, porque estos son temas en los cuales diferencias ideológicas o políticas no tienen por qué interponerse en el trabajo concatenado de todos los organismos que tienen que ver. Porque como anotabas hace un ratito, Dayana, no es el momento del nacimiento, es antes del nacimiento en que se crean o no condiciones adecuadas para el desarrollo de un nuevo ser humano. Ahí viene, por ejemplo, el compromiso de los gobiernos autónomos descentralizados en lo que tiene que ver con la dotación de agua,
de consumo humano, el tema de un eficiente sistema de drenaje, de alcantarillado, o lo que tiene que ver con la recolección de las basuras. Entonces es un todo y necesitamos el establecimiento de políticas públicas que más o menos vayan emparejadas. Por ahí va el asunto, ¿no? Sí, precisamente, Alberto, esta ley tiene como finalidad prevenir y reducir que la pérdida y el desperdicio de alimentos a través de la generación, de la promoción de hábitos que procuren el uso racional, primero por parte de los actores de la cadena de suministros de alimentos, ¿cierto? Impidiendo precisamente su descomposición, impidiendo su vencimiento, es decir, logrando que sean aprovechados mientras sean aptos para el consumo humano. Para generar estos hábitos en la ciudadanía, los ministerios de Agricultura y Ganadería, pero también el de Ambiente, el de Turismo, el de Industrias y Productividad, todos ellos deberán sumar estos esfuerzos. Esto es una suma de esfuerzos al que también se unirá el sector privado, porque son las empresas también las que están dentro de esta cadena de los que donan. Ellos deberán crear campañas de sensibilización, de concienciación sobre la importancia de esta actividad, de prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, para propiciar la donación de alimentos. No es posible que muchas nos hayamos topado con con varias organizaciones receptoras que tienen como misión el acopio, la distribución de alimentos donados, y que nos hayan dicho en el camino de la construcción de esta ley que hay muchas empresas que son socialmente responsables, pero hay otras que prefieren quemar esos alimentos o dárselos a los cerdos en lugar de verlos en manos de personas de muy escasos recursos. Dayana, se refiere al tema de los bancos de alimentos que hay, ¿no? Y solamente para que conozca nuestra audiencia y todos quienes nos siguen, más o menos cuál es el porcentaje. En algún momento leí que era el 40% de los alimentos, y esto es una data que se maneja a nivel internacional incluso, que más o menos promedia en el 40% que se desperdicia, se desecha los alimentos, ¿no? De cadenas de restaurantes, en los hoteles, etcétera. Por ahí va el asunto, ¿no? Sí, entre 30 y 40% se desperdicia en toda la cadena alimenticia. ¿Sabe? Una puntualización sobre el tema de los bancos de alimentos. Hay 4 bancos de alimentos en el Ecuador. Ellos receptan, ellos canalizan las donaciones a fundaciones que a su vez distribuyen los alimentos a quienes más los necesitan, ¿no? Ellos receptan y se los dan a estas fundaciones para que lleguen a sus destinatarios. Pero hay que aclarar que esta ley no es solamente para los bancos de alimentos, es una ley para todos los actores del proceso de donación. Los bancos de alimentos son apenas una de las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a esta actividad, pero hay muchas otras que también se dedican a la recepción, a la distribución de alimentos donados y que se los dan a fundaciones. Por eso se las denomina desde la generalidad en esta ley, son organizaciones receptoras. Todas ellas forman parte de esta ley. Correcto, y esto cobra más importancia todavía vida cuenta de lo que se nos viene, digo, como humanidad. A nivel global se viene por lo que ocurre en Ucrania, que es un verdadero granero, ¿no? Un país que produce tantos alimentos, se nos viene algo terrible. Son dramáticas las proyecciones que hay, asambleísta Dayana Pazla. Y permítame que Verónica Landeta... Sí. Sí, mira Alberto, Sí. justo que has tocado el tema de Ucrania con la guerra. Ustedes saben cuántos miles de millones a la semana de banano, por ejemplo, por solo poner un producto de exportación nuestro, se están desperdiciando y no se están embarcando en las navieras, no están llegando a su destino. Todo ese banano, si esta ley ya estuviera vigente, porque bueno, ya recién fue aprobada, pero todo ese banano debería ser transportado y redistribuido, por ejemplo, a las escuelas, a los colegios, porque es un gran alimento y es banano que además faltan 2, 3 semanas para que se madure, porque no entró precisamente en el proceso de frío para ser transportado por el océano. Entonces, eso necesitamos lograr, que no se desperdicie, que no se pudra todo ese alimento, no, que seamos capaces de poder reaccionar a tiempo porque hay personas que los necesitan, hay niños, hay escuelas, hay colegios, hay albergues, hay casas de acogida, hay fundaciones que están repletas de gente que luego de la pandemia realmente no tienen qué comer. Perfecto. Permítame que Verónica Landeta tiene otra inquietud. Dayana, buen Verónica. día.
¿Cómo está, asambleísta? Sí, yo he seguido el tema de la ley de pancitas llenas y me gustaría saber si definitivamente ya es ley, no es ley. Le pregunto esto porque vemos que la Asamblea pues definitivamente no se concentra en el trabajo que tiene que hacer con la aprobación de muchas leyes. Me pregunto, ¿ya está ya aprobada, ya está en el tramo final? ¿En qué tramo está? Sí, el martes pasado, recién casi a las 7, 8 de la noche, se tomó la votación ¿Ok? final del veto parcial del Ejecutivo. Es decir, ya es ley, ya debería estar entrando hoy, mañana al registro Oh, oficial. qué bueno. Luego de casi de 3 años de construcción de esta norma, por fin ya es ley. Esa es la noticia que les traigo hoy. Oficialmente ley pancita llena, ¿no? Que es el nombre popular que tiene, ya es ley. Y por eso es importante también su difusión para que los beneficiarios sepan que cuentan con esta herramienta que podrán hacer uso pues pronto, una vez que además salga el reglamento y se aclaren ciertos detalles importantes. Claro, eso es importante porque una ley puede haber esperado tanto, en este caso Pancitas Llenas 3 años, ya tiene toda la vía, ¿no? Para poder definitivamente articular lo otro que es en la práctica, para que la ley no sea letra muerta. Entonces aquí viene quizás lo otro más duro, que es articular con todos los actores para que esta intención de que estos productos que muchas empresas los desechan por mil y un detalles que usted lo ha explicado, pues vaya definitivamente pues a mejorar el tema de la nutrición, y no solo infantil, sino de los ecuatorianos. Ha sido un compromiso de este gobierno, lo sabemos. Y precisamente el veto parcial del Ejecutivo sugería allanarnos, o sea, mejor dicho, hacía ciertas observaciones de forma, más no de fondo. No cambiaba el espíritu de la ley. Por eso es que junto con la Comisión de Salud, que fue quien trató esta ley, se planteó en un informe que se allane todo el Pleno de la Asamblea a las observaciones del Ejecutivo. Es decir, que si el Ejecutivo no tiene objeciones de fondo, es una ley pues que les ha parecido positiva, que han tenido la sensibilidad para reconocer que venga de quien venga, esta es una ley que le haría muy bien al país. Entonces esperamos que asimismo se den los caminos para que el reglamento pueda salir pronto y la gente también pueda exigir y se apropie de esta herramienta, se apropie de esta ley, porque en las campañas recordemos que la gente, en lugar de saludarnos como es normal a quienes íbamos a representarlos, lo que hacían era llevarse la mano a la boca porque no tenían que comer. Entonces la gente, la ciudadanía, nosotros estamos como asambleístas, como representantes del pueblo para resolver los problemas que no nos dejan dormir, pues el hambre es uno de esos. Importante. Déjeme destacarlo entonces, Dayana, ¿no? El hecho de que se dejan banderías políticas, cualquier diferencia a la hora, pues, no todo es negativo, entonces, no, usted lo acaba de decir. El presidente, como representante del Ejecutivo, hizo sus observaciones, la mayoría de los congresistas se han allanado al veto presidencial y esto viabiliza, ¿no? Para ponerlos en términos comprensibles para todo el mundo, viabiliza la aprobación de la ley. El hambre no tiene tinte político, Qué mi bueno. querido Alberto. Sí. Y bueno, la verdad es que hasta el final estuvimos sufriendo porque nunca se sabe. Y la verdad es que esta asamblea ha dado tantas sorpresas Claro. que uno espera lo que sea. Pero qué bueno que realmente se hayan unido las voluntades porque además fue aprobada por amplísima mayoría. Sí. En ese Bueno. momento, los legisladores del BAN, del bloque gobernista, no estuvieron, pero por un tema anterior en realidad Claro. no votaron. Qué lástima, pero estamos seguros que de haber estado ahí nadie se hubiera podido poner en contra de combatir el hambre, porque entonces ahí sí se hubieran metido en graves problemas Claro. con esa gente que dicen defender. Asambleísta, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo siempre. La ingeniera Dayana Pazley es integrante de la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Que tenga un excelente día. Muchas gracias Alberto, Ramiro, Verónica, buen día a todos los que están ahí. Muchísimas gracias. Le invito a los ecuatorianos también a prestar mucha atención a lo que sucede en la Asamblea y sobre todo a repensar nuestros hábitos y evitar que más alimentos se desperdicien desde nuestros hogares. Un saludo muy cordial, buen día para todos. Muy amable. Son las